Saludos mis amados connacionales dentro y fuera de esta hermosa república que se llama Venezuela. A través de MCN TV Internacional, tu canal de YouTube, que siempre te invito a que nos sigas, marcando esa campanita y llevando tus comentarios, colocándote del lado correcto de la historia libertadora. De igual forma, a través de Noticias MCN Venezuela, tu canal de Blogspot, y a través también de nuestro medio, de nuestra emisora de radio, que se encuentra ahí mismo en el blog, a través también de nuestros aliados que siempre nos acompañan, de Cicatoca TV, de Siempre Venezuela Siempre allá en Colombia, y de igual forma de muchos amados amigos a nivel internacional que retransmiten toda esta entrega. Que Dios les bendiga a todos por seguirnos y a los que han confiado en nuestra coherencia y en la asistencia de la verdad, que muy pocos les gusta que se les diga. La verdad hay que decirla, duela a quien le duela. Y si está enmarcado desde la integridad y de la lealtad a nuestra nación, pues aún más hay que decirle y expresarla, porque muchos no tienen voz dentro del mundo tan diverso y tan disperso, porque no les permiten accesar a todas estas plataformas, la cual de este gran proyecto comunicacional del Movimiento de Salvación Nacional, Humanista y Republicano, seguimos creciendo e impulsándolo con el esfuerzo y la fe y la confianza en ese Dios que nos guía para seguir luchando hasta alcanzar la justicia y la libertad para nuestros pueblos. Siempre recordando las célebres palabras que he venido diciendo en los últimos momentos, en los últimos días: solo los estúpidos no cambian de opinión. Entrando en materia para este viernes, ya cierre de semana, inicio de este fin de semana de septiembre, quiero expresar primero que todo mis respetos a la nación, al Reino Unido, a esa gran nación británica, quienes tras la pérdida de lo que he llamado, inclusive en el título de esta entrega, la última referente del mundo, una de las más grandes referentes del mundo, como lo fue la reina Isabel II. Durante 70 años su reinado, donde inclusive no solamente reinó 16 naciones, en un orden de 139 millones de habitantes. Nombrar algunos de esos países como Canadá, Australia, las Bahamas, Belice, Nueva Zelanda, entre otros. Pero también importantísimo ser un ícono que transmitió para la mujer, sagrada y bendita mujer del mundo, mujer guerrera. Yo una de las cosas que más admiré de ella y seguiré populándolo en el mundo es inclusive el hecho de que en el tiempo del ataque, de aquel ataque hacia su nación, que hubo aquel de los alemanes, aquel tormentoso ataque que llevó al bombardeo sobre su país, ella se uniformó y se mantuvo allí como guerrera, valiente mujer dentro de su amada patria, de su amado país, luchando por su país. Quizás la reina Isabel, querida por muchos, admirada por gran parte del mundo, quizás otros realmente no la admiraron así, como todo ser humano. A todo el mundo no puedes caerle bien, pero yo por lo menos de parte del Movimiento de Salvación Nacional y de los venezolanos de bien, amantes de la justicia y de la libertad, nuestras mayores condolencias a ese pueblo británico, que debo decir en este comentario especial sobre el tema de la partida de la reina Isabel, debo decir algo importantísimo. La justicia británica recientemente protegió al pueblo venezolano. No solamente ellos venían apoyándonos en la apertura democrática, en la libertad de nuestro país. Recordar que en la historia, vámonos a la historia, me gusta mucho cuando me paseo por acá, por los libros y busco que en nuestra historia libertadora
aquí en esa justa libertadora independentista, el gobierno británico aportó sus mejores hombres para que lucharan no solamente en nuestra batalla de Carabobo, sino en las luchas para poder alcanzar la liberación del yugo opresor español. Eso los venezolanos debemos tenerlo en el corazón, los venezolanos que amamos esta patria y somos agradecidos por la mano que nos tendieron y nos han tendido naciones que han brindado el apoyo para nuestro pueblo venezolano. Pero no solamente la historia, recientemente con el tema de las reservas de oro, esas 36.000 toneladas que están allá en Inglaterra, que no se la entregaron ni al usurpador de Miraflores, ni mucho menos al interino virtual de Guaidó. ¿Por qué? Para proteger ese activo que es de Venezuela, de los venezolanos, de nosotros, su pueblo. Y eso hay que hacer, porque si en cualquiera de las dos manos hubiese caído, estos saqueadores de la nación ya lo hubiesen dilapidado y acabado, y ningún beneficio hubiese obtenido ningún venezolano de bien, amante de la justicia y de la libertad. Honor a la reina. Dios salve a la reina y al pueblo de Inglaterra. Sabemos que el príncipe, hoy rey Carlos III, hará lo que hacer. A esos comentaristas de que dentro de la geopolítica, me decía ayer que tenía que entender la geopolítica mundial porque podía representar la muerte de ella, las guerras en el mundo. No. El rey Carlos III mantendrá la línea que ha venido sucesoral de todo ahora heredando el trono, y la conducta, seguro estoy, del pueblo británico en apoyo a nuestros pueblos y a nuestras naciones. Pasando a otro punto, poquito ya también es acá en Sudamérica. Vemos como el comunista Boris, el presidente chileno, cumpliendo la agenda al pie de la letra, su chuleta del Foro de Sao Paulo, pretende pasar por encima de la voluntad del pueblo. La semana pasada, el pueblo casi en el 70% rechazó la reforma constitucional, ¿no? En esa propuesta constituyente la rechazó completamente porque ya venían, como lo hizo en su oportunidad el innombrable Hugo Chávez, tratando de tener un instrumento y un traje a su medida de corte comunista trasnochado para oprimir al pueblo chileno y coartar la posibilidad de ser el referente suramericano del progreso y de la estabilidad económica como en otrora lo fuera. Pero lamentablemente, afortunadamente, el pueblo respondió y estuvo por encima de todos los partidos políticos, de esa idea perversa de Boris el comunista, y se supo imponer. Por eso que hay que escuchar la voz sabia de los pueblos. Este mensaje vaya para los politiqueros de oficio y sin oficio, corruptos, perversos por demás, bastardos, como lo suelo llamar. Pero él abre el día de hoy con la noticia de que le está pidiendo a la Asamblea Nacional de allá, al poder, a su Congreso, para que, ya buscando la fórmula, las dos vías, volver a retomar el camino constituyente por encima de la voluntad del pueblo, y quizás ya no nos extrañe que aplique la misma fórmula que cuando el innombrable fue rechazado por el pueblo en esta materia, pues empiece a gobernar por vía de decretos, ¿no? De ley y de decretos, ¿no? Extraordinarios para imponer su perversa y macabélica agenda del Foro de Sao Paulo para poder oprimir al pueblo chileno. Que Dios salve también al pueblo chileno de que eso se suceda, pero eso también debe caerle a la lección también, la corresponsabilidad a los pueblos, que si bien es cierto que las derechas han fracasado por ser tan corruptas como tal, pues, y haber olvidado a los pueblos y darle la espalda al pueblo como tal, los pueblos se han errado cuando han querido buscar salidas
a través de discursos populistas y miren los resultados que le tienen. Todavía viendo la imagen de lo que nos ha pasado a nosotros en Venezuela durante estos 22 años, o a Nicaragua en poco más de 40 años, o a la misma Cuba por encima de los 60 años. Pareciera que no terminamos de aprender. Y porque si es cierto, lo dije hace un tiempo, ¿dónde están nuestros letrados, nuestros intelectuales, nuestros visionarios, nuestros estadistas, que siempre les he llamado? Algunos ya partieron de este mundo, otros lo que hicieron fue empantuflarse, achinchorrarse y no emitir más opiniones. Desde hace años, inclusive, y los pocos que estamos en el día a día, pues a veces muchos no nos quieren escuchar porque somos piedra en el zapato para esa clase política perversa que pretende acabar con los pueblos. Pero el mal no va a triunfar jamás y nunca por encima del bien, porque si bien es cierto que el mal ha hecho mucho ruido, pues no nos cabe la menor duda que somos mucho más los del bien, que debemos romper el silencio, el miedo, ser valiente, guerrero, levantar el espíritu, el verdadero espíritu libertario que hay en cada uno de nosotros y romper todas esas, abrir brechas y romper todo ello para que nos permita realmente salir de estas crisis que hoy realmente nos atañe, nos ataca, nos oprime, como no solamente la humanitaria, la de valores, los principios y sobre todo la falta de un verdadero liderazgo, una nueva vocería internacional, pero más que pensar en las próximas elecciones, es pensar en esta y las nuevas generaciones, con un fundamento de estadista verdadero que está pidiendo y exigiendo no solamente el pueblo venezolano, sino los pueblos de América, para poder revertir toda esta grave situación del mal que ha querido ocupar a la América y que no lo va a lograr. Al final del camino, ahí esa luz al final del túnel nos estará dando la victoria a los que en verdad honraremos la libertad y la justicia de nuestro pueblo. Quiero finalizar el análisis de hoy con un tema regional, un tema venezolano, pero muy de actualidad y que es importante, no he podido dejarlo por la mano. Pero esta es una lección para los que no terminan de entender que el narcorrégimen usurpador de Nicolás Maduro Moro y esa narcotiranía que le rodea, esa narco en su condición de narcogenocida, que solo buscan acabar y seguir cometiendo delitos de lesa humanidad, violando los derechos fundamentales de todo, consagrados no solamente en nuestra Constitución, sino en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que es como decir el pan día de cada día, que pretenden imponer en esa agenda globalista del no y perversa de estas organizaciones trasnochadas o transnacionales criminales del comunismo trasnochado, quieren seguir imponiendo, y todavía hay una clase política bastarda. Yo no hablo de los cómplices, yo no hablo de los que se revistieron de su traje de delito delincuencial, me refiero a los del G4 o esa clase política que le hace el juego al régimen. Yo me refiero a la lección que están recibiendo, pero que lamentablemente los pueblos son los que sufren definitivamente, y nuestros pobladores. Me refiero a la ley, a la recién aprobada en primera discusión en la Asamblea Nacional Ilegítima y Legal del 2020, la chavista o la madurista, como la quieran llamar, la Ley Orgánica de Coordinación y Armonización tributaria y de impuestos a las gobernaciones y alcaldías. Más o menos ese es el título, es extenso. La misma que viola no solamente 5 artículos de esta Constitución vigente, y entre uno de ellos el artículo 180 constitucional de esta Constitución permanentemente violada, permanentemente mancillada, el traje que usan a su medida y se lo ponen de la manera que le quieren. Por eso que yo quiero hacer un inciso aquí, haciéndole el reconocimiento a un hombre como Pablo Medina Carrasco, que tuvo la valentía de no firmar esta Constitución y decirle al mismo innombrable Hugo Chávez que
no se la firmaba porque estaba haciéndole un traje a su medida y no se equivocó que iba a traer un desastre para Venezuela, inclusive su gobierno. Por mucho que ataquen a Pablo, Pablo fue muy sensato y muy claro. Origen, ideales de izquierda, etcétera, pero ese no es el tema. El tema es su posición firme. Y hoy el tiempo le ha dado cada día más la razón. Violar el artículo 180, que establece la potestad tributaria que corresponden a los municipios, es distinta y autónoma de las potestades reguladoras que esta Constitución o las leyes atribuyan al Poder Nacional o estatal sobre determinadas materias o actividades. Las inmunidades frente a la potestad impositiva de los municipios a favor de los demás entes políticos territoriales se extiende solo a las personas jurídicas estatales creadas por ellos, pero no a concesionarios ni a otros contratistas de la administración nacional o de los estados. Este es uno de los artículos que es totalmente violado y viola la descentralización e inclusive la condición de un Estado federado y descentralizado que establece en el preámbulo esta misma Constitución. Y la viola flagrantemente porque ¿qué pretenden ellos como Estado fallido, Estado forajido, Estado opresor? Controlar las administraciones y bienes de las gobernaciones y alcaldías, para que ellos controlen todo el poder en todos los niveles e instancias. Porque al suprimir, al robarle, porque esa es la palabra, al robarle el único mecanismo que tienen las alcaldías y gobernaciones para poder atribuirse, quizás haya parte de la corrupción, y también en algunos casos hasta inclusive de defalco, de robo a los municipios y alcaldías a través de las corrupciones, como yo lo dije. Pero también de ese dinero se mantienen las nóminas, pero también los servicios de atención pública básicos de forma inmediata a lo más cercano que tiene el venezolano, el pueblo en común. Pero que esto lo quiere centralizar, irrumpiendo esta Constitución, y por eso tiene que ser reformada totalmente dentro de ese proceso de transformación política. Y como he dicho, el nuevo pacto social que se refleja, que debe reflejarse en ella, en ese proceso de refundación de la República definitivamente, una vez alcanzada la libertad y la justicia que nos lleve a la paz y al progreso en Venezuela. En pocas palabras, salir del narcorrégimen del usurpador y de toda esa organización transnacional criminal que no solamente pretende, que ha asumido y ha oprimido al pueblo, no, ya lo ha sumergido en niveles de sumisión, pero histórica. No solamente eso, sino que pretende quedarse en el poder por muchos, muchos años, y esta clase política que, repito, se ha revestido del delito y de la complicidad al pretender ir a unas elecciones del 2024 que saben bajo estas mismas condiciones. Ahí tienen a la amiga María Corina, que va para adelante y para atrás, porque ella dice que no va a participar si el CNE se involucra en el tema de las primarias, pero que indiscutiblemente se retiraría, pero igualito se mantendría entonces de forma individual. Me imagino que sería su decisión, porque este CNE no lo van a cambiar. Y yo lo dije recientemente, todavía en más de 4 meses no han nombrado ni siquiera el sustituto o la sustituta de Talia de Melo, que era la presidenta de ese falso CNE y del régimen, y todavía no lo han nombrado, porque no les interesa. Y todavía los políticos, por ahí le preguntaban a César Pérez Viva qué opinaba del CNE, que todavía no tenía opinión ni posición que decir, porque tiene miedo que lo inhabiliten también, como lo van a hacer con muchos, dentro de la parodia que van a armar de las famosas primarias, y que ya el filósofo del sur le habló para decirle que está y su partido Nuevo Tiempo, que van a contar con la participación, o piden la participación y asistencia del CNE actual en las famosas primarias, para que entonces el famoso G4 decida quién va a ser su abanderado para esa parodia electoral 2024 que iría a legitimar a Maduro, porque ese es el lineamiento del narcorrégimen. Y recuérdense que Rosales está alineado al narcorrégimen. Pero volviendo a la ley, a esa ley, a Cabra Ley, esta es una lección para ustedes, señores alcaldes, tanto del régimen como de la oposición.
de esa falsa oposición. Se les dijo muchas veces y se les ha dicho en reiteradas oportunidades, el régimen, ustedes pueden ser muy populistas, muy demagogos, o algunos inclusive encargados de buena voluntad y de intencionalidad en este papel protagónico de la palestra política, pero saben que el régimen no les iba a dar riendas sueltas para que ustedes se proyectaran. Ese es el análisis final de este tema. No los van a dejar, e inclusive la búsqueda del régimen, óiganlo bien que se lo estoy diciendo hoy, cierre de semana. El régimen lo que va a buscar es la eliminación de un sinnúmero de alcaldías. Oigan bien, que tendrán que desaparecer ante la aprobación inminente de esta ley en su próxima discusión. Por eso recuerdo un pasaje que no lo debemos olvidar. ¿Se acuerdan que el innombrable siempre hablaba de la bicha? Me acuerdo que todavía tengo una de esas pequeñas que compré en una época en Caracas. La famosa bicha. La bicha se convirtió en el monstruo de la maldad, utilizada para la maldad, para el daño del pueblo venezolano. ¿Y cómo revertirla? Pues lo hemos dicho muchas veces. Impulsemos la acción judicial internacional libertadora en todas las instancias donde se llevan causa al narcorrégimen de Nicolás Maduro Moro. Impulsémoslas entre todos. Debemos de estar haciendo pamplinadas y diciendo estupideces. Como digo, solo los estúpidos no cambian de opinión y es momento de cambiarla. No andes con necios, no andes con tercos, con quienes quieren desviar tu atención. Le digo esto a más del 80% del pueblo venezolano, que sé que es sensato y que ha de despertar su conciencia definitivamente para poder revertir este escenario. De eso no me cabe la menor duda. Y organizarnos, porque tenemos que llevar un verdadero gobierno de transición, una verdadera transición que nos permita caminar hacia el ordenamiento interno, hacia el orden interno institucional, para poder entonces alcanzar la libertad que nos permita desalojar a estos bastardos del uso de la usurpación de del régimen y desde luego aquellos corresponsables de que ellos estén allí. Cierro este análisis diciéndole como siempre, trata de siempre de ser mejor persona. Abre tu corazón para ayudar al prójimo y bendecirlo, para que tú y tu generación sea bendecida por siempre. Recordando que si Dios es por nosotros, ¿quién en contra nuestra? Amamos, abracémonos de verdad, por amor a esta patria y a todas las patrias que buscan la libertad en el mundo. Ahí te lo dejo.